Seguimos estudiando la carta a Filemón y vamos a terminar hoy con la historia que veníamos transitando en el video anterior. Si estás viendo este video, es posible que tengas que buscar el video anterior a este para entender lo que estamos hablando de Filemón. Decíamos entonces que Pablo está ahora abriendo su corazón a Filemón y le está pidiendo que reciba a Onésimo, un esclavo que había escapado de la casa de este, causando quizás alguna pérdida, algún robo, pero que ahora que Onésimo es creyente, ahora que Filemón es creyente, Pablo los está tratando de reunificar, ya no solamente como un amo y un esclavo, sino como hermanos en Cristo. Decíamos que Pablo perfectamente pudo haber dejado a Onésimo con él. Primero porque ya Onésimo hacía tiempo que había escapado de los lazos de Filemón o de la tutela o de esclavitud que tenía bajo el régimen de Filemón. Y segundo, porque ahora era un hombre libre en Cristo Jesús. Pero decíamos también al terminar el último video que como hijos de Dios, y es una de las cosas que podemos aprender de esta carta, cuando venimos a los pies de Cristo podemos hacer memoria de qué cosas en nuestra vida pasada, antes de conocer a Jesús, dejamos pendientes. ¿Cuántos corazones quedaron heridos por alguna palabra que dijimos? ¿Cuántas cosas pudieron haber quedado en nuestra cuenta por saldar? Deudas monetarias, deudas morales, deudas emocionales, personas a quienes pudimos haber llegado a ofender, con quien estábamos o estamos enemistados. Y ahora como hijos de Dios no podemos escapar a esa forma de haber errado en el pasado, sino que por el contrario, en cuanto dependa de nosotros, debemos hacer memoria de estas cosas y procurar poner a cuenta cualquier cosa que tengamos pendiente del pasado. Y eso es lo que Pablo está tratando de hacer aquí. Observen que el versículo 13, el 14 dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Es decir, Pablo pudo, como lo dije, eh, mm, haber ignorado esta circunstancia, pasar la página, quedarse con Onésimo y dejarlo así. Pero no era correcto que Pablo actuase de esta manera, que en el futuro Filemón pudiera percatarse que Onésimo era ahora un creyente y que Pablo, conociendo la circunstancia en la que había escapado y el daño que había causado, sin embargo se había hecho la vista gorda con esta situación. Pablo, como hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, quería que las cosas estuviesen arregladas. Pero nada quise hacer, versículo 14, sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Es decir, Pablo le está diciendo a Filemón, recibe a Onésimo, pero no lo hagas porque yo te estoy obligando. Hazlo porque tú eres un hombre que ahora conoce a Jesucristo, que ha manifestado un amor que conforta el corazón de los santos, y basado en ese amor que sé que tienes, te pido que puedas perdonar a Onésimo y recibirle. Versículo 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Fíjense que Pablo aquí de una forma muy sutil, pero una forma muy puntual, dice, quizás Dios permitió, a pesar de que no fue algo agradable para ti, le dice a Filemón, que Onésimo se apartase, huyera de ti, sin saber que Dios en el futuro lo iba a llamar al Evangelio. Y ahora Onésimo, que es tu hermano en Cristo, ya no es tu esclavo, va a regresar a ti, como dice aquí el versículo 15, para que le recibas para siempre. Es decir, para que pueda haber una reconciliación y Dios sea glorificado. Imagínense este cuadro. Un hombre llamado Filemón, pudiente con un esclavo, que se le escapa a uno de sus esclavos, posiblemente robándose algo. Este esclavo, pensando que jamás va a volver a ver a Filemón su amo, que ahora es libre, consigue el evangelio a través del apóstol Pablo en las prisiones, se convierte al evangelio, ahora es nueva criatura, ahora es un hombre libre en Cristo Jesús. Sin embargo, tiene una cuenta pendiente del pasado y ahora Dios está usando a Pablo para regresarlo a su amo, pero ahora este amo también es cristiano, este amo ahora también tiene a Jesucristo, y cuando estos dos hombres se encuentren, no se están encontrando un amo y un esclavo, sino se están encontrando dos hijos de Dios. Las formas
las formas en las que Dios actúa y cómo Él entreteje nuestras vidas para, para que Él sea glorificado, para que haya un propósito de parte de Dios cumplido en la vida nuestra y en la vida de los demás, es maravillosa. Entonces, el versículo 16 dice, ya no como esclavo, si ya no lo vas a recibir como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. La maravilla del Evangelio es que hace que nosotros, todos los que hemos creído en Cristo Jesús, indistintamente de nuestra condición social, económica, educativa, etcétera, ya no nos podemos ver como jefes y empleados, como esclavos y amos, como esposos y esposas, como padres e hijos, o como cualquier otro tipo de relación que pueda existir instituida por el mundo y por la sociedad, sino que nosotros espiritualmente todos somos hijos de Dios y lavados con la misma sangre preciosa del Señor Jesucristo. Basado en esto, versículo 17 dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, cosa que ya había dicho en el versículo 12. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Por eso hemos reiterado que posiblemente Onésimo no solamente escapó, sino que se llevó algo desde la casa, quizás dinero, alguna joya, alguna prenda, algo que le sirviera para el camino. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Evidente, Pablo lo que está diciendo es, mira, yo no creo que tú me vayas a cobrar a mí, que soy Pablo, tu padre espiritual. Yo no creo que tú sientas que yo te debo algo. Si él hizo algo, no solamente perdónalo, sino condónale lo que él, el daño físico, material que él te haya podido hacer, como que si te lo hubiera hecho yo. Versículo 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también. Es decir, Pablo dice, mira, yo no creo que tú me vayas a cobrar. Pero si es así, yo buscaré la forma de pagarte. Lo que quiero es que perdones a Onésimo y que le perdones la deuda que tiene contigo. Pero Pablo, sin duda alguna, está haciendo alusión a la autoridad espiritual que él tiene sobre Filemón. Me gusta la expresión y la quiero resaltar cuando Pablo dice, lo escribo de mi mano. ¿Por qué? Porque muchas de estas cartas Pablo no las escribía él literalmente, las dictaba. Inspirado por el Espíritu Santo, él tenía alguien que lo ayudaba a escribir. Aparentemente, algunos piensan que Pablo tenía problemas en la vista, por algunas otras cosas que no vienen al caso ahorita mencionar, y usaba a escribientes que él dictaba lo que se tenía que escribir en la carta y lo enviaba, pero en algunos momentos él paraba la escritura y decía, esto lo quiero escribir yo. Fíjense que allí en el versículo 19 dice, yo mismo, Pablo, lo estoy escribiendo de mi mano. Es decir, esto que te estoy pidiendo, no solamente te lo estoy pidiendo yo, lo estoy escribiendo yo también. Versículo 20. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Fíjense, Pablo primero, versículo 8, alude al amor que hay en el corazón de Filemón para pedirle lo que le va a pedir. Luego le pide que reciba a Onésimo no como un esclavo, sino como su hermano en Cristo. Luego le pide que si hubo algún daño físico, algún daño material, alguna pérdida que Onésimo haya causado, Pablo se hace responsable por ella y le pide a Filemón que también se lo perdone. Pero al final, él utiliza la palabra obediencia, versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia. No iba a ser fácil para Filemón recibir a quien había huido, a quien había traicionado la confianza, a quien quizás causó algún daño material. Pero ahora, cuando llegue esta carta, y posiblemente Onésimo venía detrás de la carta, Pablo está confiando, Pablo está apelando a que Filemón es un hombre obediente a Dios. Y cuando somos obedientes a Dios, podemos hacer cosas que no son fáciles de hacer en la carne. En este caso, perdonar a alguien no es algo que nos provoque hacer.
pasar la página con alguien que nos hizo un daño no es fácil de hacer. Pero la Biblia dice que debemos perdonar. La Biblia dice que debemos ser misericordiosos con aquellos que nos han ofendido. Y no es fácil. Nadie ha dicho que es fácil. No fue fácil para Jesús decir en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero lo hizo. Y Jesús perdonó y Jesús nos enseña que debemos perdonar a nuestros enemigos. Nadie ha dicho que es fácil, pero si Dios lo pide, debemos ser obedientes. Y recordemos que no solamente podemos confesar a Jesucristo como Señor y Salvador y decir que somos hijos de Dios, sino que tenemos que manifestarlo con frutos dignos de arrepentimiento. La carta de Filemón, sin duda alguna, es una carta que nos enseña a perdonar y a recibir a aquellos que de alguna manera nos han hecho algún daño. Y también nos enseña que Dios utilizará los distintos eventos de nuestra vida para que cualquier cuenta que esté pendiente del pasado la podamos poner a cuenta y podamos decir con total y absoluta seguridad, no le debo nada a nadie. Que Dios te bendiga.